El nombre de Hatshepsut ya es bonito porque es la primera de las mujeres nobles, ¿no? Hat, que es el leoncito, es el término para el líder o la cabeza, ¿no? Y Shepsut es el plural femenino de un personaje noble que aparece aquí representado sentado en una silla con un flagelo, ¿no? Ya el nombre tiene su enjundia. El personaje de Hatshepsut tiene muchos elementos especiales. Y ya veremos luego, pero para que no se me olvide, yo le veo mucha similitud con nuestra Isabel de Castilla. Es una mujer que reinó con carácter y que abrió las fronteras del país y entró en contacto con el origen de las especies. En realidad, cuando el viaje de Colón, ya lo sabéis mejor que yo, ¿no? Va buscando las materias primas, ¿no? Las Indias, ¿no? Hatshepsut también envió una expedición comercial al Cuerno de África buscando el origen de las especies que a ellos les interesaba, que era el oro, el incienso y la mirra, ¿no? Y casi las dos reinas reinan en espejo. Nuestra Isabel, la fecha típica es 1492 y Hatshepsut reina entre 1475. Casi eso, los dos en el siglo XV, pero uno antes de Cristo y otro después de Cristo. Luego en la tercera conferencia veremos que hay todavía más puntos en común entre el siglo XV egipcio, antes de Cristo, y el siglo XV en Europa. Otro detalle peculiar de la reina, que ya veréis repetidas veces, es que sufre lo que nosotros llamamos damnatio memoriae. Por distintas razones se quiere borrar el recuerdo del gobierno de Hatshepsut, y cuando años después se componen listas de reyes, ¿no? Se deja fuera Hatshepsut. Por ejemplo, la lista más famosa es la que se compone en el templo de Abidos en época de Seti I, ¿no? Seti I, que aparece aquí en pantalla, en el templo de Abidos, que está más o menos en el Egipto Medio. Seti I hace un templo maravilloso, y aquí se hace representar con su hijo, el futuro Ramsés II, ¿no? Desplegando un papiro con la lista de los reyes que habían reinado en Egipto hasta entonces. Y lo que es interesante es que en este detalle aparecen los reyes del comienzo de la dinastía XVIII, Ahmose, Amenhotep I, Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III, Tutmosis IV, y a la pobre Hatshepsut se la deja fuera. Probablemente el problema efectivamente de fondo es que es una mujer, ¿no? Y para evitar el problema de que otras mujeres tuvieran, digamos, pretensiones al trono, por eso se le hace la damnatio memoriae, ¿no? Luego hay otras damnatio memoriae en la historia de Egipto por otros motivos, pero la damnatio que sufre Hatshepsut, que no lo hace su hijastro Tutmosis III, sino probablemente el sucesor de este, Amenhotep II, para evitar posibles conflictos con princesas que quisieran optar al trono, pues se la borra de la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros hoy estamos devolviéndole lo que sus sucesores quisieron quitarle a la reina, que es el recuerdo. Otro tipo de damnatio memoriae es no solo borrar el nombre o eludir el nombre, sino golpearle la cara. Los antiguos egipcios, esto es una cosa muy bonita que yo suelo contar y no me canso, los antiguos egipcios asociaban la vida eterna al recuerdo y el recuerdo a la individualidad. Y la individualidad los egipcios la depositaban en el nombre y en la cara. Borrando el nombre y la cara a una persona, le borra su individualidad y, por tanto, la posibilidad de ser recordado, ¿no? Entonces, Hatshepsut, no solo su nombre es borrado de todos sus monumentos, sino que además, en la mayor parte de los casos, se le golpea la cara, como esta estatua que está hoy en el Metropolitan, que se conserva en muy buen estado, salvo el rostro. Hatshepsut era hija de uno de los reyes más importantes de la dinastía XVIII, que es Tutmosis I. Tutmosis I es el primer faraón o rey de Egipto que llega hasta Siria,
¿no? Después de derrotar a los Hicsos del Delta, ¿no? los reyes de la dinastía 18 van avanzando en territorio palestino y Tutmosis I es el que llega más lejos, luego le emulará Tutmosis III, pero Tutmosis I es el que llega más lejos y consigue hacer vasallos a casi todos los gobernadores de las ciudades-estado de Palestina. Hatshepsut era hija de Tutmosis I, es decir, hay que imaginársela como siendo en su infancia, estando a la sombra de un rey exitoso, que reinó durante muchos años y que tuvo mucho éxito y que hizo que Egipto recibiera productos tanto de Siria-Palestina como de Nubia al sur. Siendo hija de Tutmosis I, se casó con el sucesor al trono, que fue Tutmosis II. Tutmosis II es casi el reverso de la medalla de Tutmosis I. Tutmosis II fue un rey débil, probablemente enfermizo, reinó poco tiempo y digamos, la personalidad de Hatshepsut, que ya debía apuntar, pues le sobrepasaba de largo, ¿no? Cuando Tutmosis II muere, Hatshepsut solo ha tenido una hija, no tiene hijo varón, y como las princesas no reinaban, la sucesión se le concedió al hijo de una esposa secundaria, que es una tal Isis, ¿no? Isis había dado a luz a un varón, el futuro Tutmosis III, y es al que se le nombra sucesor, aunque Isis fuera secundaria. Hatshepsut siguió manteniendo esa personalidad que había ido gestando con su padre Tutmosis I y se hizo nombrar regente. Aunque ella no era la madre biológica de Tutmosis III, ella se hizo, como era la esposa del rey difunto, se hizo nombrar regente. Y así reinó como regente durante 7 años y al 7º año se debió cansar del chavalín de la segunda esposa y se hizo coronar rey del Alto y del Bajo Egipto en el año 7. Este es interesante porque ella se hace coronar rey, pero no destrona a Tutmosis III. Entonces, en ese momento hay 2 reyes reinando. Y ella astutamente, para no levantar ampollas y no hacer chirriar demasiado la política estatal, lo que hace es dejarle que los años de reinado se cuenten por Tutmosis III. Es decir, ella y como vamos a ver luego, ella no oculta a Tutmosis III y de hecho le da cancha, le deja que los años se sigan contando por los años de reinado de Tutmosis III, pero ella realmente es la que ejerce como reina. En la primera charla hablamos de la reina Ahotep, ¿no? Que era la que llevaba las riendas del país cuando su hijo Ahmose estaba luchando contra los Hicsos, etc., ¿no? Ese precedente de la reina madre llevando las riendas, pues lo adopta Hatshepsut, ¿no? Y es la que gobierna el país durante los primeros años de reinado de Tutmosis III. Esta es una estatua de la madre de Tutmosis III, Isis, que está en el Museo del Cairo, como veis, de una gran belleza. En los primeros años, Hatshepsut es curioso porque, y lógico, no oculta su feminidad y su imagen es de mujer, con pechos y estilizada, vestida de mujer, pero cuando se hace coronar rey, como toda la ideología del poder, toda la fraseología y la iconografía está basada en la monarquía masculina, ella abandona la forma de mujer y se hace representar como hombre, ¿no? Y ahí hay una situación un poco ambigua, porque hay algunas veces que se la representa con falda, con traje, pero otras no. Hay algunas veces que cuando se escribe la inscripción se la menciona como femenino, con el pronombre femenino, pero hay otras veces que se hace referencia a ella con el pronombre masculino. Hay una situación que podemos intuir que los escribas tenían sus problemillas, ¿no? Pero bueno, este es un relieve que se conserva hoy en el Museo de Luxor, de los pocos, que muestra a Hatshepsut todavía con formas de mujer y con iconografía de mujer. Uno de los primeros documentos que es muy peculiar y que poca gente conoce, a no ser que seas egiptólogo, se encuentra en un lugar muy apartado. Está cerca de El Amarna, la capital de Akenatón y Nefertiti, cerca de un lugar que se llama Beni Hassan
famoso por las tumbas del año 2000 a.C., pues bien, ahí hay un pequeño wadi, ¿no?, que los egipcios utilizaban para sacar piedra. Y en ese pequeño wadi se hizo una capilla rupestre. Yo en la tercera conferencia trataré de argumentar que fue Yehuti quien la escribió, ¿no? Pues ahí se construyó una capilla rupestre donde nos habla un poquito del comienzo del reinado de Hatshepsut. Este es el wadi, estos veis los restos de las canteras. Esta es la entrada a la capilla rupestre, ahora protegida con barrotes, ¿no? Y en el dintel de arriba se hace una inscripción como si fuera un alegato político, tratando de justificar el gobierno de Hatshepsut y de darle una justificación política, ¿no? Lo que es curioso es que está escrito arriba del todo y difícil de leer. En la primera charla comentamos que solo el 1% de la sociedad egipcia sabía leer, pero además necesitaba gafas para leer esa inscripción, ¿no? Entonces, si es una especie de propaganda política de Hatshepsut, se hace en un lugar donde nadie lo va a ver y nadie lo va a poder leer. Entonces, ahí hay una cosa bonita dentro de la egiptología, que es para quién se escribe, ¿no? Y hay inscripciones que si tú las sacas de contexto dices, bueno, esto es propaganda política. Ya, pero si la inscripción estaba en un cuarto, en un templo donde nadie tenía acceso, no tenía el valor de propaganda política que nosotros entendemos. Esto ocurre lo mismo, la inscripción es una propaganda política, pero nadie la leería. Bueno, este es el frontal del lugar que se llama Espeos Artémidos, luego lo reutiliza Seti I, y arriba hay una inscripción que, como digo, probablemente la escribió Yehuti, y de hecho lo iba a leer un poco porque es peculiar, hoy que va de política. Hay una parte de esta inscripción que os voy a leer un poco rápido para que veáis un poquito cómo era el estilo y la fraseología que emplean los egipcios en este tipo de inscripciones. Hay un pasaje que dice así: «Escuchad todos los nobles y la numerosa muchedumbre. Yo he hecho esto como un plan de mi corazón. No me he dormido olvidadizo, sino que he reforzado lo que estaba endeble, levantado lo que estaba caído desde que los semitas estaban en medio del delta». Hace referencia a los Ixos de Avaris, ¿no? «Y los nómadas en medio de ellos, derruyendo lo que estaba construido. Ellos gobernaban en ausencia de Ra, y él no promulgó ningún decreto divino hasta el momento en el que mi divina majestad ocupó el trono de Ra. Se me anunció un periodo de años como conquistadora, habiendo accedido al gobierno como la única Horus, lanzando llamaradas contra mis oponentes. He alejado a quienes los dioses aborrecen y la tierra se ha tragado sus huellas», ¿no? Lo que es interesante es que Hatshepsut, utilizando un topos que ya venía de lejos de la ideología de la monarquía, el rey se presenta como el que trae el orden al caos. Y para traer el orden tiene que haber caos antes. Entonces ella, a pesar de que han pasado ya muchos años desde que los Ixos estuvieron gobernando el país, ella, o la inscripción dice que ella pone orden, ¿no?, después del desastre causado por los semitas, es decir, por los Ixos que gobernaban desde el delta, ¿no? Pero no es así, sabemos que muchos años habían pasado y que la situación que hereda Hatshepsut no era tan desastrosa, ni muchísimo menos, ¿no?, puesto que su padre Tutmosis I había sido, y el anterior Amenhotep I habían sido dos grandes reyes, ¿no? Pero ella se hace representar como la que trae el orden a una situación de caos. Y bueno, por si acaso se me olvida en la tercera conferencia, la idea, Yehuti, nuestro Yehuti, es supervisor de los trabajadores del rey y sobre todo encargado en cosas de metales. Él recauda el metal y luego produce objetos de metal para los templos. Y cuando Hatshepsut enumera cómo ella ha llevado el orden a los templos, habla de un montón de objetos hechos en metal, ¿no? Y hace una referencia al dios Tot, que es Yehuti, ¿no? Y tal vez con esos guiños Yehuti pudiera haber sido el autor de este texto. Pero bueno, no me voy a entretener más. El texto se lee fatal, casi no se lee, para que os hagáis una idea.
Seti I reutiliza el templo, borra todas las escenas de Hatshepsut, salvo una de las paredes. Esta pared que se ve también fatal, ¿no? Que aparece la reina siendo coronada por el dios Amón y, digamos, bendecida por la diosa local Pajet, que tiene forma de leona, ¿no? Pero ya apenas se puede distinguir la escena. Este es el Wadi, que es un lugar espectacular para visitar. Está en mitad de la nada y es bueno, curioso. Otro documento peculiar, este ya es de nuestra excavación, es esta pequeña tablilla de madera. Es una pequeña tablilla de madera estucada que se utilizó en una escuela de escribas para aprender a manejar el pincel, y como nuestro cuaderno de caligrafía Rubio, para adquirir destreza en el manejo del pincel, se escribe un texto, primero el maestro y luego el alumno, y luego el maestro hace un dibujo dentro de una cuadrícula y lo copia al lado el alumno, igualito que nuestros cuadernos con los que empezamos el colegio, ¿no? Cuando nosotros la encontramos rota en pedazos en distintas campañas, el mayor número de fragmentos los encontramos en 2003, ya hace unos añitos, ¿no? Cuando estábamos excavando la entrada a la tumba de Yehuti, la TT-11, donde está marcado. Los fragmentos al principio casi no se veía nada, y fue en la mesa de la restauración de la restauradora Montserrat Cruz como empezamos a darnos cuenta que eran fragmentos de una tablilla de escuela y que encajaban entre sí. Así es como los encontrábamos, y este es después de la limpieza, y así fuimos juntando las piezas del puzzle, como esta otra, ¿no? Con el detalle del ojo, ¿no? Aquí se ve muy bien la diferencia entre maestro y alumno. El maestro traza la figura con un trazo más fino y más seguro, mientras que el alumno el pincel no lo domina del todo, lo carga demasiado de tinta, hace las líneas más gruesas, se le va un poco el hombro, e incluso deja su huella dactilar, ¿no? Que tenemos la huella probablemente de Yehuti. Esto probablemente fue la tablilla que utilizó Yehuti cuando era chico, cuando era pequeño, para aprender a escribir, y que se la llevó a su tumba como recuerdo de su infancia. Cuando la tumba fue saqueada, los ladrones la tiran fuera porque para ellos no tenía ningún valor, y la encontramos nosotros rota en pedazos a la entrada de la tumba. Este es el detalle de la huella, ¿no? Este es lo que es peculiar del dibujo que hacen maestro y alumno, es que es de los pocos retratos frontales de un faraón. Normalmente el arte egipcio, como estáis acostumbrados a ver, representa el rostro humano de perfil, y en muy contadas ocasiones representa el rostro de frente. Por ejemplo, la diosa Hathor o el dios Bes o los enemigos, pero lo normal es representar el rostro humano de perfil. Sin embargo, este rostro está de frente. Luego tiene la peculiaridad de que la cuadrícula está hecha en rojo para hacer el cuerpo proporcionado. Y los artistas egipcios dividían el cuerpo en 18 cuadrículas desde arriba de las cejas hasta los pies, ¿no? Y no es desde la cabeza del todo, porque dependía del tocado que pudiera tener el rey, si es una corona alta o un nemes, pues variaba. Entonces se empieza a contar las cuadrículas desde arriba de las cejas hasta los pies, y son 18 cuadrículas. Sin embargo, para distinguir hombres y mujeres, los artistas hacen a la mujer más esbelta, y al hombre le dan 6 cuadrados de ancho y a la mujer 5 cuadrados de ancho. Curiosamente, nuestro rey de aquí tiene 5 cuadrados de ancho, con lo que probablemente tengamos el único retrato frontal de la reina Hatshepsut como rey, ¿no? Eso es interesante. ¿Y por qué se hace el retrato frontal? Bueno, esto es para que comparéis. Esto es una tabla, un fragmento de una tabla que hay en el Museo Británico, representa a Tutmosis III, y si contáis los cuadrados de los hombros, son 6 cuadrados, ¿no? Para que veáis la diferencia. Bueno, antes de la razón, bueno, rápidamente contaros un poco cuál es el texto que escribe el maestro, a que solo queda muy poquito, con letra pequeña y apretada, y el alumno lo copia con letra grande y deslavazada. Es un fragmento de un texto escolar que se utilizaba muy a menudo en las escuelas de escriba para aprender a escribir. Y es el comienzo de una carta, digamos, formal, ¿no? Un servidor le dice a su señor que le desea que viva, prospere y tenga salud por siempre y eternamente, como así lo desea un servidor. Es una fórmula de las cartas en el Antiguo Egipto, de un vasallo a su señor. Esta es la tablilla, como la restauramos y cómo se encuentra hoy expuesta en el Museo de Luxor, para que os hagáis una idea, ¿no?
La tuvimos que restaurar en el yacimiento, cosa que no fue sencilla. Y esto es un dibujo de cómo se llevarían las tablillas para una escuela. Tendrían un agujero con un cordel y el aprendiz de escriba la llevaría colgando de la mano así, ¿no? Este es el dibujo de la tabla, este es el detalle. Y la pregunta es, ¿y por qué el retrato frontal? La única vez que un artista se enfrenta al retrato frontal en el Antiguo Egipto es cuando talla una escultura. Cuando tienes un bloque de piedra o la pared en relieve, ¿no? y vas a tallar una figura, ¿no? Es la única vez en que el artista se enfrenta al retrato frontal. Con lo que este dibujo que hace el maestro y copia al alumno tal vez sea un sketch previo a la talla de una escultura, ¿no? Y encaja muy bien con este detalle de la reina Hatshepsut, de una estatua que se encuentra hoy en el Museo Metropolitan de Nueva York, que, como veis, tiene las mismas proporciones que vemos en la tabla, con los hombros más estrechos que la figura de Tutmosis III, por ejemplo. Este es el detalle. Esta escultura es soberbia, está algo restaurada la cara, aunque no se nota apenas, ¿no? Pero es una escultura de una belleza colosal. Si Hatshepsut era así de guapa o agraciada, eso ya es otro cantar. Lo que nos está diciendo la estatua es el ideal de belleza que tenían los egipcios en esta época. Esta es la escritura sedente de la reina Hatshepsut. Veis ya adoptando toda la forma como de hombre, ¿no? Con la falda corta. Todavía se le nota un poco los pechos, pero no demasiado. Pero la falda ya no es de mujer y ha adoptado la iconografía propia de un rey masculino. La inscripción que se graba a cada uno de los lados de las piernas la identifica como rey de Egipto, ¿no? Es el buen Dios, señora de las dos tierras, Mat-Karra, ¿no? Amada de Amón, señor de los tronos de las dos tierras también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, curiosamente, aunque la fraseología es masculina, la palabra señor o señora, que es ese semicírculo de ahí arriba a la izquierda, por ejemplo, lleva el otro semicírculo pequeñito debajo, que es la T de femenino. Es decir, la frase, digamos, es masculina, pero sin embargo el escriba la ha llamado señora de las dos tierras y no señor. Este es el conjunto de estatuas del Metropolitan, ¿no? Aquí, además, aparte de la inscripción, donde ella se sienta es esta especie de tráquea, ¿no? Con la flor del loto y el papiro enlazadas en una tráquea, que es el emblema que utilizan los antiguos egipcios para hablar de la unión de las dos tierras. Es decir, ella se sienta sobre la unión de las dos tierras. Es lo que en la primera charla hablamos de Montuhotep, que adopta el nombre de Sematawi, ¿no? El que unifica las dos tierras. Pues ese emblema es el Sematawi, la unión del Alto y del Bajo Egipto. Esta es otra estatua hecha en granito rosado. La cara tiene otra expresión que la que hemos visto antes en caliza, algo más dura, pero aquí también he traído esta foto porque la estatua en el Metropolitan se movió en un momento y se llevó al patio abierto donde está el templo de Dendur, similar al de Devot, que ellos tienen tapado, ¿no? Y es interesante ver cómo la luz cambia la imagen de las esculturas, ¿no? Si echamos para atrás, la luz artificial hace las facciones más duras, ¿no? Mientras que la luz natural pues la suaviza todo un poco, ¿no? Tenemos que imaginarnos que los egipcios la verían más parecido a esta imagen que la anterior, por supuesto, ¿no? Esta es la imagen dura de Hatshepsut. Luego, para que os hagáis una idea del arte en esta época y de cómo se retrata Hatshepsut, también la esfinge representa, digamos, una de las encarnaciones o metamorfosis posibles del monarca, con cuerpo de león, y pues ya Hatshepsut no quiere ser menos y se hace retratar como esfinge también, ¿no? Este es el detalle, y la cara sigue teniendo las mismas proporciones y el mismo estilo, con los labios gruesos, los ojos almendrados, ¿no? Estos son todo un conjunto de estatuas que están en el Metropolitan, porque el Metropolitan trabajó durante muchos años en el templo funerario de El Bahari, que veremos luego, ¿no? Y por entonces te podías llevar parte del botín a casa, ¿no? Y ellos se llevaron estas estatuas colosales,
¿no? Esto es un conjunto de estatuas más pequeñitas, pero muy graciosas desde mi punto de vista, ¿no? Que le dan a Hatshepsut una expresión distinta que las esculturas que acabamos de ver. Este dibujo reproduce un poco cómo sería la antigua Tebas tiempo después de Hatshepsut, pero nos sirve igual, ¿no? En la orilla occidental, por donde se pone el sol, es donde está la necrópolis, que hablamos la primera charla, ¿no? Es donde están los templos funerarios de los reyes principales y es donde está el templo funerario de Hatshepsut, que acabaremos viendo, y al lado del templo de Montuhotep, el primer rey tebano que mencionamos en la primera charla, que vivió casi 500 años antes. El templo principal en aquel entonces era Karnak, mucho más pequeñito que lo que reproduce este dibujo, ¿no? Pero aún entonces más pequeñito, era el templo más importante de Tebas, ¿no? Esta es la llegada al templo hoy en día, al amanecer, ¿no? Los pilonos no son de época de Hatshepsut, son mucho más tardíos, pero sería algo parecido la impresión que tendría el visitante, ¿no? Y destaca los obeliscos. Hatshepsut levanta en Karnak 6 obeliscos, 3 parejas, ¿no? Y uno de ellos se conserva erguido todavía, es uno de los atractivos de la visita al templo. Aquí he puesto distintos puntos de vista. Este es el templo un poco caótico, que parece así, y destaca el obelisco de Hatshepsut desde el lago sagrado. Y este es desde la corte, lo que se llama el patio abierto del Reino Medio. Lo que veis aquí, aquí delante es la orilla occidental y en concreto la colina de Drabu el Naga, que es la que queda justo en el eje con Karnak, ¿no? Donde estamos nosotros excavando, ¿no? Y este es el obelisco. Los obeliscos, muchos de ellos vienen de Asuán, ¿no? Y se hacen de una sola pieza, cosa que era una obra de ingeniería importante, luego se transportan por el agua, ¿no? Y este es uno de los obeliscos más llamativos, ¿no? Con el nombre de Hatshepsut y todo tallado y bien tallado. En la base del obelisco hay una inscripción que alude a los poderes de Hatshepsut y voy a leer un fragmento. De hecho, voy a leer 2 fragmentos, en realidad uno de este obelisco y otro de un obelisco que está caído un poquito fuera del templo principal. El texto, para que os hagáis una idea de la fraseología, dice así: Amón, señor de los tronos de las 2 tierras, ha hecho que yo gobierne el valle y el desierto, como su herencia. No hay ningún enemigo mío en ninguna tierra, pues todas las tierras extranjeras son mis siervos. Él ha establecido mi frontera hasta los límites del cielo, y todo lo que circunda el disco solar trabaja para mí. Y en el otro obelisco caído, un texto parecido es más explícito y a la vez significativo, luego lo comentamos. Dice así: todas las tierras extranjeras están reunidas bajo mis sandalias. Mi frontera sur alcanza hasta las orillas de Punt, la tierra de Dios está en mi puño. La frontera este hasta los confines de Palestina, los Montiu de Palestina están en mi mano. La frontera oeste hasta Manu, pues gobierno a los Chehenu. La frontera norte, y se rompe el texto, y continúa: mis poderes están entre los nómadas reunidos, la mirra de Punt es traída para mí como se transporta en barco el grano. Lo que a mí me interesa recalcar aquí es que Hatshepsut señala que su frontera sur llega hasta el Punt, pero como veremos luego, en realidad ella envió una expedición comercial al Punt y hay un intercambio comercial. Sus emisarios llevan cosas para intercambiar con los jefes del Punt. Y entonces muchos egiptólogos siempre habían interpretado que estas frases de Hatshepsut eran de nuevo propaganda política, porque su frontera no llega hasta el sur, ¿no? Lo que pasa es que mi tesis doctoral iba sobre el concepto de frontera en el Antiguo Egipto. El concepto de frontera es un poco distinto al nuestro. Frontera para los egipcios es hasta donde tú eres capaz de obtener un beneficio. Es decir, hasta donde envías emisarios y no les abren la cabeza. Si tu emisario llega a un lugar, ¿no?, y consigue intercambiar, quiere decir que se le acepta su autoridad, se le acepta como tal, ¿no? Entonces tu frontera llega hasta ahí. Si tú has tenido que romperle la cabeza a alguien o intercambiar bienes para conseguir algo, eso es lo de menos, ¿no? Hasta donde tú obtienes un beneficio,
ahí es la frontera. Como los emisarios de Hatshepsut llegan al Cuerno de África y consiguen comerciar, Hatshepsut, desde su punto de vista, puede decir que su frontera sur llega hasta el Punt. Bueno, este es un detalle del obelisco caído, ¿no?, que insiste Hatshepsut en que ella ha sido coronada por el dios Amón, y se hace representar insistentemente, ¿no?, de rodillas delante del trono de Amón y Amón colocándole la corona. Este es un detalle, ¿no? La calidad artística en este momento es, para mi gusto, fuera de lo normal. Este es un detalle también interesante, el comienzo del obelisco, este es el caído, ¿no? Esta es una escena también muy común en el arte egipcio, es el beso, ¿no? El monarca se besa con los dioses y el beso en Egipto se hace con la nariz, como los esquimales, supuestamente. Yo no los he visto a los esquimales besarse, pero de pequeño nos decían que los esquimales se besaban con la nariz. Pues los egipcios también se besan con la nariz, porque la idea del beso es el respirar el aire que expulsa a la otra persona, es decir, intercambiar el aire. Ese intercambio de aire es lo que hace la comunión entre dos personas y el que le hace al monarca adquirir como la esencia divina del dios que le está besando. Por eso, si visitáis los templos en Egipto, es muy común esta composición del beso. No tan bonito como este, que es el beso más bonito del arte egipcio, pero similar. Bueno, luego el obelisco, claro, el que está levantado se ve difícilmente, pero gracias al que está caído podemos ver bien la composición de las imágenes, que es en este caso Hatshepsut haciendo ofrendas a distintas divinidades, pero sobre todo al dios Amón-Ra, ¿no? Este es otro pirámide de otro obelisco caído, ¿no? Este es para comparar los dos rostros. El arte, en este caso, en este momento, en Tebas hay que imaginarse que hay unos talleres oficiales que producen las estatuas y los relieves, y hay un estilo que se continúa, ¿no? Que es por eso podemos, aunque no tengamos el nombre, un egiptólogo bien entrenado puede identificar si es una estatua de Hatshepsut o de Amenhotep II, de Tutmosis IV. Entre Hatshepsut y Tutmosis III a veces es muy difícil, porque es el mismo taller en el mismo tiempo, pero comparado con otros reyes sí se puede distinguir bien. Dentro de Karnak se conserva una capillita detrás de los anales de Tutmosis III que conserva bastante bien la policromía y que es un buen ejemplo de la damnatio memoriae que os mencionaba antes. Lo que ocurre es que aquí los agresores no han tenido suficiente con dañarle el rostro y el nombre, sino que han golpeado toda la figura entera de la reina. Y aquí tenemos que imaginarnos a la reina Hatshepsut haciendo unas ofrendas al dios Amón-Ra, que es el protagonista del templo de Karnak. Y esta escena es especialmente interesante porque muestra el bautismo de Hatshepsut. Los egipcios también se bautizaban, es decir, se purificaban a través del agua, ¿no? Y como el agua es vida, el arte egipcio, en vez de representar el agua cayendo por encima del cuerpo de Hatshepsut, que ha sufrido damnatio memoriae, lo que hacen es hacer salir de las vasijas los signos Anj, que es la palabra egipcia para vida. Es comúnmente conocido como la cruz de la vida, pero bueno, la idea de cruz no es egipcia, es el signo Anj, que es la palabra para vida. Entonces, el arte egipcio juega un poco con la escritura, ¿no? Siempre decimos que la escritura egipcia tiene un componente estético, acaba formando parte de la decoración de un monumento, y la decoración figurativa a la vez se compone de signos jeroglíficos, se lee, ¿no? Y el caso más elocuente es el agua, que en vez de ser representada como tal, se representa con el signo de la vida. Este es el detalle del dios Tot, ¿no? Vertiendo con el vaso Hes los signos de la vida. Y este es el nombre de Hatshepsut, que ha sufrido damnatio. De Karnak queda relativamente poco de la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut, además de crecer o de expandir el templo propiamente dicho, hace una originalidad, y es crear un eje transversal, un eje que va hacia el sur,
¿no? Y hace un pilono que no está ubicado en el eje central principal, sino que está en perpendicular. Este es el pilono con la estatua colosal de Hatshepsut. Y este acceso, la primera parada es el templo de Mut. Mut es la esposa del dios Amón. Las divinidades en Egipto se componen o se agrupan en tríadas, ¿no? El padre, la madre y el hijo, por si os suena, ¿no? Y Mut es la mujer de Amón, ¿no? Y tiene un templo al lado, igual que Honsu, el hijo. Esta es la vía procesional que une Karnak primero con el templo de Mut, ¿no? Y luego va hacia Luxor, ¿no? Este es el templo de Mut. Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo hace ya unos años. La que excava actualmente en el templo de Mut era mi profesora en Baltimore, Betsy Bryan, y tuvimos la suerte de que ella nos enseñara el templo. Esto es hace muchos años, ahora el templo está mucho más preparado para las visitas turísticas, todavía no está abierto al público, pero casi va a estarlo. Pero bueno, cuando lo visitamos todavía estaban los bloques a punto de montarse, ¿no? Estos son los bloques del templo que levantó Hatshepsut para la diosa Mut, ¿no? Esta es Betsy hace años mostrándonos y explicándonos el templo de Hatshepsut dentro del templo de Mut. Luego hay otro recinto de Ramsés III, otro templo que se conserva mejor, pero el templo de Hatshepsut es, digamos, el original, el primero en esta zona. Bueno, se encuentra un montón de estatuas de particulares como este, ¿no? Se me ha olvidado mencionaros, bueno, aquí se ve un poco, tal vez, no se ve muy bien. Bueno, el templo de Mut tiene la peculiaridad que tiene un lago sagrado, que se veía un poco en la primera fotografía, ¿no? La idea de los lagos asociados a los templos, Karnak tiene un lago, el templo de Mut tenía otro, porque la idea es que la vida surge del agua, y el templo es como si fuera la columna primordial, ¿no? Que es como el orden que surge del caos. El agua es el caos y la tierra es el orden, y el templo emerge de las aguas como emerge el orden por el caos, del caos. Bueno, el eje transversal de Hatshepsut primero para en el templo de Mut y luego sigue hacia Luxor. Y Hatshepsut tiene además la peculiaridad, para que veáis también su mentalidad, une poder civil y poder religioso. Todos sus funcionarios desempeñan cargos en la administración civil y en la administración religiosa, y Hatshepsut une muy bien las dos poderes, por decirlo de algún modo, y la forma también de intrincarlo todo con el pueblo llano es creando procesiones. Hatshepsut es la que impulsa, no es la que empieza, pero es la que impulsa la procesión que conecta el templo de Karnak con Luxor y saca la estatua del templo de Amón a visitar el templo de Luxor, como hacemos nosotros en la Semana Santa, ¿no? Las divinidades salen de sus templos y se visitan unos a otros, ¿no? Y ese es un momento crucial porque es el momento en el que el pueblo llano puede acceder a la divinidad. Es de alguna forma como democratizar la religión. Las estatuas de los dioses estaban metidas en lugares del templo que no eran accesibles al pueblo llano, pero en el momento de la procesión, cuando se lleva en volandas la estatua de la divinidad de un templo a otro, es el momento en que el pueblo llano tiene contacto. Y Hatshepsut, promoviendo estas procesiones, ¿no?, le está dando también juego al pueblo, a la sociedad, ¿no?, en este teatro. Esta es la llegada al templo de Luxor, el pilono y el obelisco no son de ella, aquí también queda poco de Hatshepsut, solo cuando entras al templo y echas la vista hacia atrás, ves la mezquita de Abu Hajjaj, la puerta cuando era iglesia, que está suspendida en el aire. Hay que imaginarse que todo el templo estaba cubierto de arena en algún momento hasta aquí, ¿no? Pues cuando vuelves la vista atrás, aquí hay tres pequeñas capillas para dejar las barcas, ¿no?, que era lo que se llevaba, lo que servía, digamos, de paso de Semana Santa, ¿no? Como el transporte en Egipto iba por barca, pues ellos llevan la estatua de la divinidad en una barca, ¿no? Y tienen capillitas para que descansen los costaleros, ¿no? Pues en esta pequeña capillita, que no es de Hatshepsut, es de Ramsés, el dintel sí que es de la reina Hatshepsut,
¿no? O sea que es un pequeño guiño o testimonio del papel de Hatshepsut en el templo de Luxor y en la procesión Opet que unía Karnak con Luxor. Lo que es interesante es que una idea también bonita de la religión egipcia es que los dioses envejecen y los dioses se cansan, ¿no? Y necesitan, igual que el rey necesita renovar fuerzas y hay un festival Sed por el cual el rey renueva fuerzas, los dioses también necesitan renovar fuerzas. Y eso es lo que hace el dios Amón cuando va a visitar Luxor, es para renovar fuerzas, porque la forma del dios Amón de Luxor es Amón-Min, que es el Amón, digamos, en erección y tifálico, ¿no? Y que le da fuerza viril para Amón seguir tirando, por decirlo de algún modo. Lo que es curioso es que el propio Amón-Min también se cansa y necesita reponer fuerzas. Y entonces hay una procesión que une el dios Amón-Min de Luxor con el otro lado de la orilla. Va a visitar una capilla que es el origen de la vida. Es muy bonita y curiosamente pasa desapercibida, pero es la capilla dedicada al origen, ¿no? Y esa es una capillita, esto es como se ve en la orilla opuesta desde la orilla oriental a la orilla occidental, es una capillita que ha quedado engullida por el templo funerario de Ramsés III, por Medinet Habu. Y por eso pasa desapercibida. Pero cuando entras en Medinet Habu y vas hacia el templo funerario de Ramsés III, a la derecha, según entras, te encuentras una pequeña capillita que, como digo, está dedicada al dios Amón en su forma primigenia, ¿no? Y de hecho tiene una puerta propia dentro del templo. Esta es la puerta de acceso al templo funerario de Ramsés III, y hay otra puerta de aquí, hoy en día es de época tolemaica, pero que daría paso a la capillita que conecta el templo de Luxor con la orilla occidental, ¿no? Esta es la puerta de Medinet Habu vista desde dentro, esta es la puerta que da acceso al templo de Amón, hoy tolemaica, ¿no? Esta es la parte principal de Ramsés III y esta es la capilla del dios Amón primigenio, que por fuera es de época ramésida, pero por dentro conserva relieves de época de Hatshepsut Tutmosis III. En esta capilla está trabajando la Universidad de Chicago, que tiene una misión epigráfica, copiando las inscripciones y restaurándolo, y hacen un trabajo soberbio, y están recuperando muchísimos colores. Estas fotografías las tomé yo hace años, hoy todavía se ven los colores mucho más resaltados. Y este es Hatshepsut, cuyo nombre ha sido usurpado por Tutmosis III, ¿no? Llegando a abrazar al dios Amón primigenio. Lo que es interesante de Hatshepsut es que ella astutamente, con las procesiones, lo que hace es definir el territorio de Tebas, ¿no? Primero conecta Karnak con Luxor, Luxor con Medinet Habu, y luego lo que vamos a ver ahora es una procesión, la Bella Fiesta del Valle, que conecta Karnak con Deir el-Bahari. Y de alguna forma hace un rectángulo que es los dominios de Amón, los dominios de ella en la capital, ¿no? Es una idea bonita que luego cuando Akenatón se va a Amarna y define los territorios de la ciudad como un rectángulo, ¿no? En realidad está reproduciendo esta idea de la conexión de las dos orillas con los templos. La procesión que une Karnak con Deir el-Bahari se llama la Bella Fiesta del Valle. Como es una procesión larga, necesita estaciones para descansar. En este caso sí conservamos una de esas estaciones de la reina Hatshepsut, ¿no? En Luxor se nos ha perdido, solo teníamos el dintel. Aquí en Karnak, haciendo excavaciones en distintos lugares, fueron apareciendo bloques, ¿no? Y se pudo reconstruir una capilla utilizada para dejar la barca de Amón cuando salía en procesión hacia la otra orilla. Es una capilla hecha en cuarcita, ¿no? Con los dinteles y la parte de abajo de diorita gris, que es muy llamativo. Como digo, los bloques se fueron encontrando en distintos lugares del templo y poco a poco se fueron reuniendo y se fue armando el puzzle. Este es un momento en el que este bloque cuando todavía la capilla no se había armado. Y esto es cuando ya está armada,
¿no? Vamos a verla muy rápidamente porque es interesante. El zócalo de abajo reproduce distintas provincias y distintos lugares que traen ofrendas a la reina, es decir, los territorios de Egipto, las provincias en las que se dividía Egipto, ¿no? Que le ofrecen a la reina. Bueno, otro friso que es decorativo, pero que en realidad se lee toda vida, duración y autoridad para la reina. En uno de los bloques se representa los obeliscos famosos, es digamos, la presentación de los obeliscos por la reina Hatshepsut, que aparece aquí, ¿no? Y el dios Amón al otro lado, ¿no? Es decir, la reina presentándole los obeliscos al dios Amón, luego los dioses principales, Amón y Atum, llevándole a la reina de la mano y dándole la vida con el signo Anj, ¿no? Y luego hay un friso en el que se repite la coronación de la reina por el dios Amón y bendecida por distintos dioses, ¿no? Es el mismo esquema. El dios Amón en el trono, la reina arrodillada delante de él y una divinidad dándole la bendición. Lo que es curioso en esta capilla es que todas las divinidades que le dan la bendición a la reina son divinidades femeninas, que es peculiar, ¿no? Eso es interesante. Hay una egiptóloga de mi equipo, Laura Huertas, que está haciendo justo ahora la tesis doctoral sobre las divinidades que impulsa Hatshepsut y sobre todo las divinidades femeninas. Hatshepsut astutamente impulsa no solo a Amon-Ra, sino a todas las divinidades femeninas, desde Hathor a, por ejemplo, esta divinidad que es Weret-Hekau, la grande en magia, con cabeza de león, o Imenet Nebet-Pet, la forma femenina de Amón, señora del cielo, o esta otra que es la diosa Mut, señora de Isheru, que es la diosa Mut del templo de Betsy Bryan que os he enseñado antes, ¿no? O esta otra que es la diosa de dos lugares sagrados del delta, Wajid y Pet y Debet, perdón. La diosa Hathor, señora de Tebas, con los cuernos y el disco solar, ¿no? Es decir, distintas divinidades femeninas que bendicen a la reina. Este relieve muestra el comienzo de la ceremonia de la procesión de Opet, en el que aparece la reina como hombre corriendo junto al toro Apis y la barca sagrada de Amón dentro de una capilla, que podría ser la capilla roja, pero en este caso es la capilla de alabastro de Amenhotep I, ¿no? Que está reposando, ¿no? Dentro en un momento de la procesión. Interesante también es detrás de ella, corriendo con el toro Apis, aparecen los músicos, ¿no? La música siempre presente en las procesiones, y la música y los bailarines o bailarinas, ¿no? Aparece el arpista, seguido de unas mujeres que están tocando el sistro y mujeres bailando al ritmo, ¿no? Este es el detalle del arpista con las bailarinas. Luego la barca, en la procesión, Opet va de Karnak a Luxor por tierra, pero luego regresa a Karnak por agua, por barca, aunque la barca vaya arrastrada con cuerdas desde la orilla. Esta es una escena del momento de la procesión que va por el río sobre la barca, y aquí es la primera imagen que os muestro de Hatshepsut y Tutmosis III compartiendo escena. Hatshepsut no trata de ocultar a Tutmosis III, de hecho le da juego, ella es la protagonista, pero no oculta a Tutmosis III, también eso es astuto. Queda claro que ella va primero, siempre, ¿no? Pero no le oculta, ¿no? Esta es la reina Hatshepsut y remando para ella Tutmosis III. Esta es la misma procesión llevada en volandas, como os decía, el paso de Semana Santa, ¿no? Con la barca, que es el medio de transporte. Encima de la barca hay una especie de sagrario o capilla pequeña donde iría la estatua de la divinidad. Y es en este momento, y cuando los costaleros bajan el paso, cuando el pueblo ya no puede dirigirle oraciones a la divinidad y cuando entra más en contacto con ella. Estas son escenas de la procesión. A la par veis que se confunden las figuras, solo por el nombre se distingue, la reina Hatshepsut delante, Tutmosis III detrás. No.
Ella es, como veis, hay mucha finura, ¿no? O sea, no pretende ocultar lo inocultable, pero lo que hace es ella ponerse primero, ¿no? Aquí de nuevo el paso con Hatshepsut y Tutmosis III, ella delante siempre, ¿no? Y los dos como si fueran imágenes. Este es un detalle también bonito porque este representa una figura de la reina Hatshepsut como si fuera Osiris, pero es la reina, y es Tutmosis III que está quemando incienso para la reina Hatshepsut, ¿no? De nuevo aquí Tutmosis III como secundario de la reina. Bueno, este es la orilla occidental desde la montaña, ¿no? Al fondo teníamos Karnak, para que veáis la relación. Antes el dibujo nos presentaba Karnak abajo, Deir el-Bahari arriba. Ahora invertimos la imagen y tenemos Karnak al fondo y Deir el-Bahari aquí, para que veáis la relación que hay entre un sitio y otro. Y esa línea es la que seguía la procesión de la Bella Fiesta del Valle. De hecho, la procesión sería un poco distinta, porque probablemente iría un poquito por aquí, pasa por unas capillas que habría aquí en Drabu el Naga y luego tuerce hacia Deir el-Bahari. Es decir, muy probablemente la procesión no va en línea recta, sino que visita primero unas capillas que habría en Drabu el Naga dedicadas a los monarcas principales tebanos. Este es el detalle desde la montaña, de cómo se ve la relación entre Karnak y Deir el-Bahari, para que os hagáis una idea. Lo mencioné ya en la primera charla, Hatshepsut astutamente construye su templo funerario al lado del templo funerario del primer rey tebano, ¿no? Que fue Montuhotep Nephepet-Ra, que reinó en el año 2000 a.C. y fue el primer rey del Alto y del Bajo Egipto tebano, ¿no? Junto a este templo hay una capilla de Hathor, que es la señora de Tebas y señora de la necrópolis, ¿no? Y ella al otro lado de la capilla de Hathor construye su templo mucho más grande, siguiendo un patrón parecido al de Montuhotep, pero ya mucho más grande, ¿no? Colocándose así en el centro más sagrado de la orilla occidental, ¿no? Deir el-Bahari era el centro de peregrinación por excelencia, por la diosa Hathor y por Montuhotep. Hatshepsut monta este escenario casi de la ópera Aida, ¿no? Que es su templo funerario, ¿no? Aquí en este plano se puede ver que los dos templos se parecen bastante, ¿no? Aunque el templo de Hatshepsut es más monumental, ¿no? Y nos muestra también cómo al otro lado del farallón está el Valle de los Reyes, y esa sería la tumba de la reina Hatshepsut, ¿no? Estas fotografías las sacamos cuando paseamos por encima de la montaña. Ahora es más difícil, hay que pedir permiso a la policía, pero hace años se podía casi subir libremente y andar por los caminos, por los senderos, y consigues una vista panorámica del valle espectacular. Pero como digo, ya es cada vez más difícil. Pero bueno, este es el caminito que solemos emprender, ¿no? Es el templo funerario de Hatshepsut, igual que el de Montuhotep, se comunica con el Valle Fértil, que se inundaba, todo el transporte era en barca, ¿no? Por lo que se llama en inglés un causeway, un pasillo, ¿no? Hecho con piedra caliza. Este es parte del templo junto al río, ¿no? Luego esta es la muralla que marcaría los límites de esa avenida procesional que conduce hacia el templo, que se conserva relativamente bien. Esta es la llegada al templo, que tiene 3 terrazas, ¿no? Que está justo metido en la roca. Estas son fotografías que hemos tomado para que os hagáis una idea de lo espectacular y teatrero del emplazamiento, ¿no? Este es el Valle Fértil, ¿no? Aquí está la vía procesional y por aquí estaba el templo que os enseñaba antes del valle, ¿no? Hay que imaginarse que el agua llega hasta aquí y todos los bloques y las estatuas se transportan en agua, y desde aquí hay que arrastrarlas hasta allá, pero todo el transporte de los obeliscos para Karnak, de las estatuas para Deir el-Bahari, se hacía por agua, ¿no? Aquí está Deir el-Bahari, el Valle de los Reyes justo queda detrás, ¿no? Aún no nos hace una idea porque al Valle de los Reyes se accede dando una vuelta, pero el Valle de los Reyes está justo detrás de Deir el-Bahari, y esta es la colina de Drabu el Naga,
donde estamos excavando nosotros, y que probablemente sería el primer, digamos, punto de contacto de la procesión de la Bella Fiesta del Valle con la necrópolis. Esta es la fotografía, esto es de nuevo el templo. Y rápidamente os quería mostrar cómo se hace un templo, que a lo mejor algunos de vosotros no sabéis. Los templos es un lugar sagrado y hay que definirlo bien, y se define con lo que se llaman depósitos de fundación. Los depósitos de fundación marcan los límites del templo, y el Metropolitan, cuando excavó el templo de Hatshepsut, descubrió intactos los depósitos de fundación de la reina Hatshepsut para su templo. Estas son fotografías del archivo fotográfico del Metropolitan, que yo os enseñé en la primera charla, algunas fotos, ¿no?, que son muy bonitas de ver. Esto es como son los depósitos con ofrendas, por ejemplo, la cabeza de un bóvido, ¿no?, con los huesos, ¿no? Esto es las patas de los bóvidos que se ofrecen como ofrendas, distintas jarritas de ungüentos, platos. Todo esto se puede ver hoy en el Museo Metropolitan, muy bien expuesto. Muchísimos escarabeos con el nombre de Hatshepsut y de su hija Neferurra, ¿no? Es peculiar. Y esta es otra panorámica del templo, y para ya acercarnos vamos a ver rápidamente las terrazas, ¿no? Primero vamos a ver la primera terraza y vamos a ir subiendo. En la primera terraza se conservan bastante bien los colores y aparece la reina Hatshepsut haciendo distintas ofrendas. El cielo se conserva fenomenalmente bien, con las estrellas, que parece un retablo cristiano de alguna de nuestras iglesias, que tiene esta misma idea del cielo, ¿no?, del firmamento. Hatshepsut ofreciendo a Amon-Ra vino, que Amon-Ra adopta la cara de halcón, pero es Ra-Horajti, Amon en la forma de Ra-Horajti, y esta es la palabra para vino, Irep. ¿No? Este es el dintel con el nombre de Hatshepsut, ha sufrido damnatio memoriae, mientras que el nombre de Tutmosis III, que se talló en esta pequeña capilla, se conserva intacto. Este es el detalle de la terraza de abajo, como veis los colores maravillosos, ¿no? Una ofrenda al dios Anubis y al dios Amón. La segunda terraza es más interesante porque en el lado izquierdo, no, vamos a ver primero el lado derecho. En el lado derecho hay unas escenas también muy importantes. Por desgracia se ven muy mal y no tenía una fotografía buena. Y se describen el nacimiento divino de la reina Hatshepsut. Es decir, los reyes egipcios, desde los comienzos de la historia, se hacen llamar Sarra, hijo de Ra. La reina Hatshepsut va más allá y dice, pues si soy hija de Amón, pues Amón se tendrá que haber acostado con mi madre, ¿no? Y entonces lo representa, comete la osadía de representarlo. Y entonces el tema, a pesar de ser tan heterodoxo, consigue cierto atractivo, y Amenhotep III lo reproduce casi paso a paso en el templo de Luxor, ¿no? Esta es una escena del templo de Luxor de Amenhotep III, pero que copia la imagen de la reina Hatshepsut, que por desgracia se ve mal en el templo de El Bahari. Y esta es la cama, ¿no?, con dos divinidades cogiéndole los pies a la pareja que está sentada en la cama, están haciendo manitas, se están dando la mano, y el dios Amón le está dando el signo de la vida a la madre, en este caso de Amenhotep III, le está infundiendo vida, ¿no? Esa es la idea. Lo que es bonito es que luego el texto es mucho más explícito. El texto te dice que el dios Amón quería, bueno, tener relaciones con la reina, y entonces adopta el cuerpo del rey, ¿no?, para poder entrar en sus aposentos, ¿no? Rápidamente la reina se da cuenta porque huele distinto, ¿no? Dice, este no es mi marido, dice el texto casi literalmente, este huele a incienso y a mirra, ¿no? Este no puede ser mi marido, pero bueno, ya que estamos, que siga, ¿no? Es así el texto. Eso es muy bonito porque la imagen y el texto en Egipto suelen ir de la mano. Pero como los egipcios son conscientes de que solo un 1% sabe leer, hay muchas veces que la imagen es, digamos, ortodoxa, pero el texto de repente se va por otros derroteros. En la batalla de Kadesh, por ejemplo, Ramsés II se representa luchando y como victorioso, pero el texto es un reproche a sus nobles que le dejan solo.
¿no? Pues aquí lo mismo, la imagen esta es decorosa, haciendo manitas, sentados en la cama, llevando la voz de vida, pero el texto es casi un relato erótico festivo del momento. Y este es luego la personalidad de Hatshepsut, se moldea en un torno de alfarero, y a la doble personalidad del individuo se le da también la vida, ¿no? Y esto incluso llega a época tolemaica. En el templo de Dendera, esta foto que es mía, muy mal sacada, desenfocada, pero nos muestra la misma escena, ¿no? El dios, la divinidad con la reina, sentados en la cama, dándole la vida, y la manipulación del alfarero. Es decir, a pesar de la poco ortodoxia de la composición, sin embargo, tiene mucho éxito hasta época tolemaica, ¿no? Y la idea es expresar visualmente que Hatshepsut sí es hija de Amón, ¿no? Y que físicamente, ¿no? Por desgracia, como digo, se ven muy mal esos relieves, se ven un poquito mejor los del lado izquierdo de la segunda terraza, que son también muy importantes porque nos describen el viaje que envía Hatshepsut al Punt, al Cuerno de África que os mencionaba al comienzo. Y eso también es interesante. Hatshepsut se hace coronar rey del Alto y Bajo Egipto en el año 7. Y los reyes, en realidad, todos los lazos de vasallaje y todas las relaciones diplomáticas se hacen a nivel personal, de tal forma que cuando el rey muere hay que renovar todos los lazos. Es decir, el vasallaje no se hace con la institución de la monarquía, que no existe, sino con el monarca, ¿no? Entonces, cuando el rey muere y sube otro rey al trono, los lazos entre los gobernadores tienen que renovarse, pero también el vasallaje con las tierras extranjeras. Por eso todas las reyes empiezan sus campañas militares o comerciales o diplomáticas un año después de tomar posesión de la corona, para reanudar los lazos y para traer bienes a la metrópoli, ¿no? Hatshepsut se corona en el año 7 y en el año 8 envía una expedición comercial al Cuerno de África por vía del Mar Rojo, ¿no? Y tiene éxito, regresa a Tebas y en su templo funerario lo conmemora como el gran hito de su carrera. Este es el viaje a las Indias de Hatshepsut, ¿no? Tenemos que imaginarnos, estamos en Tebas, ¿no? A través de un wadi, los barcos van desmontados, porque en el Mar Rojo no hay madera para construirlos, los barcos los llevan desmontados, los montan en la orilla del Mar Rojo, navegan, por suerte el Mar Rojo tiene los vientos y las corrientes, igual que en el Nilo, permiten subir y bajar, ¿no? Y la idea es viajar hasta Somalia, Eritrea, que es donde se encuentran los arbustos de incienso, de mirra, pero también hay oro, hay pieles de pantera, rabos de jirafa, monos, todo lo que los egipcios apreciaban, ¿no? Probablemente lo que ellos llaman el Punt cogía las dos orillas del Mar Rojo, la parte de Somalia y Eritrea y la parte de Yemen también, que es la tierra de la reina de Saba, que también está conectada con el incienso. Bueno, la imagen más importante y elocuente se ve relativamente mal, por eso está bien tener este dibujillo de apoyo, nos representa el encuentro de las tropas egipcias, ¿no? Que llegan al Cuerno de África con los jefes del lugar, ¿no? Y aquí, claro, a los egipcios no les interesa representar que hay un intercambio. Ellos, digamos, manipulan la realidad y solo representan los bienes que reciben, y casi como si estuvieran entregándolos como tributo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el registro de abajo al rey del Punt llevando todos los regalos, ¿no? Y arriba son los regalos de los egipcios que, en vez de representarlos, los escriben. De nuevo, el texto sí dice que los egipcios traen cosas, pero en la imagen no lo ves, ¿no? Ahí es de nuevo el mensaje escrito y la imagen se separan. Pues aquí también se manipula la realidad para presentar como si los egipcios estuvieran recibiendo tributo, cuando en realidad hay un intercambio comercial. Lo que es interesante es que a los jefes del Punt se les concede el recuerdo, ¿no? Y tenemos el nombre del jefe del Punt, que dice así: el jefe del Punt se llamaba Palahu y su mujer, que se llama Ati, ¿no? Y se les hace un retrato, ¿no? Y es también interesante, ¿no? Que no se les ningunea, por decirlo de algún modo, sino que al revés, se les personaliza y se les recuerda. Esto es como se ve
Como se ve en los relieves, por desgracia, todas estas paredes están dando al sol que sale por la orilla opuesta y entonces se ven muy mal. Solo con luz rasante al amanecer se pueden ver un poquito mejor, ¿no? Este es el Palahu, jefe del Punt, ¿no?, que está saludando al emisario egipcio. Este es el detalle, los del Punt, como pasa en Etiopía, no son negroides, tienen unas facciones distintas y así se les representa también en Egipto. No se les representa como negroides, sino con facciones más agudas y un peinado característica y sobre todo la barba, es lo que les caracteriza, ¿no? Y estas son las tropas egipcias. Esta es una foto un poquito más clara, ¿no?, de los egipcios llegando. Este es el detalle del jefe del Punt y su mujer, que les debió llamar la atención a los que viajaron hasta allí, ¿no? Y esto es como se representan las casas, que también es significativo, subidas sobre soportes de madera, son chozas separadas del suelo, ¿no? Esto es un retrato de la expedición, ¿no? Como tenemos que imaginarnos que también en la expedición casi iban dibujantes, como la expedición del Beagle de Darwin años después, ¿no? Luego hay un detalle muy interesante con esta manía que os comentaba al principio de escribir y contar, ¿no? Arriba tenéis a la diosa Sheshat, que es la diosa de las matemáticas, de los números, que está anotando en su cuaderno las cantidades de oro que se están pesando en la balanza, y debajo está el dios Tot, el dios de la escritura, que también está contando el incienso y la mirra que se está apilando aquí. Lo que es interesante de este detalle es que detrás de los individuos que están apilando el incienso se dibuja una persona que está anotando, que es supervisor del tesoro y escriba, ¿no?, y que está jugando a ser la versión humana o mundana de la divinidad, ¿no? Y probablemente sea la figura de nuestro Yehuti, que se cuela irreverentemente en una escena que no le pertenecía y por eso luego ha sido borrado, ¿no? Solo con una luz rasante se puede ver un poquito su figura, que ha sido añadida después y luego borrada. Este es el detalle para ir terminando ya con Deir el-Bahari. Esta es la tercera terraza, que es una maravilla. Dentro de ella, estos son las estatuas de Osiris, de la reina Hatshepsut, que dan entrada. Dentro de la tercera terraza hay una pequeña capillita dedicada al dios solar. Nosotros asociamos la religión solar con Atón, con Akenatón y Atón, y pensamos que tiene precedentes en Amenhotep III, pero qué va, en realidad la religión solar comienza con Hatshepsut. Hatshepsut es la que empieza, y sus oficiales, a elaborar grandes himnos religiosos a la divinidad solar. Y en su templo funerario hay una pequeña capilla con un gran templo dedicado al dios Sol. Y en una capillita al ladito de este templo hay una decoración preciosa de un jardín, que a nosotros nos interesa porque encontramos uno parecido en nuestra excavación, un jardín dividido en cuadrículas, ¿no?, del que crecen lechugas y otras plantas, ¿no? Y junto a este jardín, aves acuáticas que salen de unos papiros que hay al lado. Asociado al culto al sol está la idea de que el sol, digamos, da vida a los animales y a las plantas, que luego recogerán los himnos de Akenatón al dios Atón. Estos son detalles de esa pequeña capillita asociada al culto solar. Para ir terminando ya, perdonadme que siempre me alargo mucho, vamos hacia su tumba. Cuando Hatshepsut era reina consorte, se empezó a construir una tumba, digamos, de segundo orden. Aún así, en un sitio peculiar, en un wadi, ¿no?, alejado un poco del centro, ¿no?, se buscó un wadi apartado, ¿no?, y bastante escarpado, que es chulísimo andar por él, ¿no? Y cuando ya llegas al fondo del todo, ¿no?, ahí consigues elevarte un poquito y ahí es donde está su tumba, ¿no? En esa oquedad, en medio.
Fijaros la dificultad que entrañaría introducir el ataúd, el sarcófago y todo el equipamiento, ¿no? De hecho, hoy en día se accede descolgándote desde arriba, porque desde abajo no se puede llegar, ¿no? Esta es la entrada a la tumba de la reina Hatshepsut cuando todavía no era rey del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? Cuando se hizo coronar rey del Bajo Egipto, abandona esta tumba y se hace construir una nueva en el Valle de los Reyes. De hecho, la reina Hatshepsut es la primera que construye su tumba en el Valle de los Reyes. Es una mujer la que inaugura el Valle de los Reyes. Es una tumba muy discreta, pero muy profunda, que avanza hacia su templo funerario que está al otro lado del farallón y que acabamos de ver. Es decir, la idea es conectar de alguna forma su tumba en el Valle de los Reyes con su templo funerario dando hacia el valle. Y ya para terminar, a Hatshepsut le pasa un poco como a ella, le pasa lo que a ella, ¿no? El mal de ser mujer, ¿no? Ella tuvo solo una hija, Neferu-Ra, no estaba destinada para reinar, igual que le pasó a ella, pero ella, machacona, quería cambiar las cosas. Y entonces estaba decidida a que su hija reinara. De ahí viene la damnatio memoriae, ¿no? Y desde pequeñita le asignó a su oficial más fiel, que es Senenmut, para que fuera su tutor. Entonces Senenmut, además de ser a lo mejor el amante de la reina, pero su mano derecha y su principal asesor y su principal administrador, era el tutor de la futura reina, Neferu-Ra, ¿no? Y Hatshepsut estaba empeñada en que le sucediera a su hija, ¿no? Y eso es lo que Amenhotep II probablemente con la damnatio quiso hacer, ¿no? Esta idea de que las mujeres entraran en el sorteo, en el juego, pues disminuía las posibilidades del sucesor masculino, en fin. Bueno, esta estatua cubo que está hoy en el Museo del Cairo representa muy bien la idea de patronazgo, Senenmut como un cubo abrazando a Neferu-Ra, la hija de Hatshepsut, ¿no? Educándola, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Esto nos da un poco conexión con la siguiente charla, que será sobre los hombres de Hatshepsut, los oficiales de Hatshepsut, los administrativos, ¿no? Pero antes, en esta capillita, también en el Museo al Aire Libre de Karnak, se muestra muy bien lo que os estaba contando, ¿no? Aquí está la reina Hatshepsut, ¿no? Acompañada de Neferu-Ra, que era mucho más pequeñita, pero la representan ya como princesa elegible al trono, ¿no? Identificada como tal, ya casi haciendo las labores de corregente de la reina Hatshepsut, ¿no? Esto a Tutmosis III y a Amenhotep II pues les debía sentar fatal, ¿no? Y aquí están las dos, madre e hija, ¿no? Haciendo ofrendas al dios Amón, ¿no? Y Hatshepsut preparándole el destino a Neferu-Ra, que de una forma o de otra murió prematuramente, murió joven y nunca vio cumplidos los sueños de su madre, ¿no? Con esta idea de Neferu-Ra como la reina que nunca llegó a reinar, pues acabamos la charla de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.